Bienvenidos a otro video de Psicología Organizacional. El día de hoy traemos un interesante caso donde vamos a evaluar el paso a paso de la recolección y el procesamiento de datos. El caso práctico a evaluar hoy es el estrés laboral y su relación con jornadas laborales excesivas. ¿A qué nos referimos con una jornada laboral excesiva? Es un estudio en una empresa de 90 empleados, que ahorita lo vamos a ver más adelante, donde estamos analizando a partir de la evidencia donde hay empleados que conocemos trabajan más de 8 horas, 9, 10 hasta 11.5 horas encontramos y buscamos justamente si hay un mayor estrés en estos empleados que trabajan más. Bueno, como punto de partida, simplemente hacer una recapitulación de los tipos de variables a analizar dentro de la investigación, las distintas escalas, escala de razón, que es una escala numérica, donde el 0 indica ausencia de valor, para una unidad de medida, como distancia, pesos, tiempo, salario. Escalas de intervalos, que son unidades de medición fija, es también numérico, carecen de un valor cero absoluto. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo como la temperatura, donde podemos encontrar que la temperatura 21 grados contra 4 grados, pues, claramente podemos hacer una distinción que el primero es más caluroso por 17 grados. Una escala ordinal, que es especial para los datos cualitativos, donde aquí la parte importante es la jerarquía. No necesariamente entre uno y otro definimos cuánto es el incremento, simplemente es una jerarquía como grande, mediano y chico. Pueden ser datos numéricos o no numéricos. Y la escala nominal, donde no tiene un orden, simplemente son etiquetas o categorías. Por ejemplo, podemos hablar de la carrera, el género, el nivel de servicio en general, ¿sale? Para este estudio establecimos nuestras hipótesis de tipo cuantitativo y de tipo de investigación y nula, donde queríamos probar en una hipótesis nula si el promedio de horas laboradas era menor o igual a 8 horas diarias o una hipótesis alternativa mayor a 8 horas. Una de nuestras otras hipótesis a probar era, ¿existe una relación entre el número de horas adicionales laboradas y el estrés? ¿O no existe una relación entre el número de horas adicionales y el estrés? Claramente hay muchas otras variables que juegan para saber si hay estrés o no, tal cual la satisfacción, la preparación, la relación entre los compañeros. Tuvimos un marco teórico bastante amplio y si bien hay otras variables que ayudan a explicar este efecto, queríamos encontrar en particular de las horas laborales adicionales, ¿vale? Estas fueron las 17 variables que ingresamos a nuestro programa SPSS, donde encontramos desde las variables sociodemográficas como cuál la ubicación del empleado, dependiendo de dónde se ubicaban las distintas zonas geográficas de la empresa, el género masculino o femenino, la edad, la antigüedad, las horas efectivas laboradas. Y por horas efectivas es importante encontrar que había empleados que llegaban a las 8 de la mañana y se iban a las 10 de la noche, pero también había horas de comida, horas de descanso. Entonces, ¿cuántas horas efectivas estaban trabajando? Empezamos con unas de tipo ordinal. Si el empleado sentía que trabajaba más que sus pares, si había experimentado alta tensión en los últimos meses, si había tenido problemas para concentrarse también en los últimos 3 meses. Los días de ausentismo para tener alguna enfermedad, también una variable de escala. En variables ordinales encontramos si el estrés le daba un nivel de energía y de entusiasmo, es decir, en lugar de estrés que fuera el fenómeno del eustrés, es decir, un estrés positivo. Cómo se consideraba el ambiente laboral, si había un equilibrio entre lo personal y lo laboral, si hay apoyo necesario para el desarrollo. Una pregunta donde buscamos cuántos años más les gustaría estar laborando en la empresa, hasta la acotamos, dejando ciertos rangos establecidos de 1 a 2, de 2 a 5, más de 5, etc. Si había tenido problemas físicos como dolores de cabeza o tensión muscular y si había tenido falta de sueño en los últimos 6 meses. Como tal, estas son nuestras 17 variables que metimos en el modelo. ¿Cuáles son los hallazgos generales? Una vez que corrimos los datos de tendencia central y de dispersión, encontramos al analizar en particular la edad, la antigüedad, las horas efectivas laboradas al día, recordando horas efectivas, excluyendo los tiempos de descanso. ¿Y cuántos días fueron necesarios para tener una enfermedad que encontramos? La edad promedio de la empresa es de 43 años. El promedio de horas laboradas por día es de 9.3 horas, es decir, más de las 8 reglamentadas. 9.7 es los años promedio de antigüedad de la empresa.
El rango de horas laboradas en la empresa encontramos que va desde 8 hasta 11.5 horas, lo que les comentaba hace un momento. Tenemos unos casos, el caso máximo de 11 horas y media trabajando efectivamente, adicional a la hora de la comida y los tiempos de descanso. La respuesta más común fue laborar 8.5 horas diarias. Esto lo encontramos con la moda. Y hay empleados con hasta 5 días de ausentismo. Hay quien no tuvo días de ausentismo. Este es el rango que va de 0 a 5. Y el promedio es de 1.6. Tenemos el dato que más se encontró es de un día por ausentismo. Bueno, ¿cuál fue la metodología para esta investigación? La población fue de 90 empleados con un error estándar, es decir, en qué tantos casos queremos equivocarnos. Queremos una alta precisión, simplemente del 3%. Con una probabilidad de ocurrencia del 90%, son las fórmulas generales que seguimos para nuestra muestra estratificada. Como mencionamos en las variables, tenemos una ubicación geográfica dividida, ya que la empresa nos otorgó esta segmentación con empleados que están al norte, al centro, en la zona metropolitana y en la zona sur del país. De tal modo que nos dio la población en cada uno de estos, digamos la subpoblación en cada uno de estos estratos. Calculamos con las fórmulas cuál es la muestra representativa que debemos de tomar en cada uno. La fórmula nos dio una submuestra proporcional a la desviación estándar de 0.52, es decir, agarrando la población multiplicada por ese 0.52 que obtuvimos, encontramos la muestra que debemos de obtener en cada una de las ubicaciones y nos da 46 colaboradores en total. ¿Cuáles son los hallazgos generales? Una vez que ya corrimos nuestra muestra por estratos en las distintas ubicaciones, encontramos cuál es la distribución. Es una distribución bastante constante, donde la zona que menor empleados encuestamos fue 9 y la que mayor fue 13 en 2 casos. Hay 63% hombres encuestados y 37% mujeres, 29 hombres, 17 mujeres, así nos dan nuestros 46 empleados encuestados. La simetría, recordamos que la simetría va a ser si nuestros datos tienen algún sesgo. Sabemos que esta es la distribución, estamos graficando cuál es la edad y cuál es la antigüedad, en especial estamos analizando estas dos variables, y la frecuencia de datos, es decir, para el caso de la edad, ¿cuántos empleados me respondieron con la frecuencia del número de empleados que me respondieron que tenían 29 años, 30 años, 35, 30, 40, etc. De tal modo que encontramos que hubo respuestas muy en el centro, es decir, muchos empleados me respondieron que tienen alrededor de 40, 41, 45 años. Por eso tenemos una distribución que sigue una curva normal. Con datos extremos, sí tenemos quien tiene 63 años, tenemos quien tiene 28 años, pero la mayoría se concentra dentro de este rango intermedio. Para el caso de la antigüedad encontramos que la distribución no sigue esta forma de campana normal, sino sigue una distribución sesgada. Tiene un sesgo a la derecha, como podemos ver en esta curva, porque nos da aquí una evidencia de que hay muchos empleados nuevos, es decir, que llevan de 0 a 1 año, hay al menos una alta frecuencia. Los empleados ya que están por jubilarse tienen una frecuencia menor y también aquí en la media se ve un poco más grande. Entonces, tal cual tiene una distribución sesgada. En cuanto a la distribución, podemos ver que esta es una distribución normal de forma mesocúrtica y esta es una distribución más aplanada denominada platicúrtica. Haciendo análisis de tablas cruzadas, ¿qué encontramos? Encontramos que al cruzar la variable género con la variable cuántas horas efectivas al día, podemos encontrar esta distribución, donde encontramos que 7 empleados, la parte verde, laboran la jornada reglamentada de 8 horas, una mujer y 6 hombres. 25 empleados laboran en una sección intermedia, digamos, más de lo reglamentado, pero no tan excesivo, hasta 1 hora y media más, entre 8.5 horas y 9.5 horas. 11 mujeres en total, 14 hombres. Y encontramos 14 empleados que laboran 10 o más horas, que consideramos excesivo. Tenemos incluso un outlier de un empleado que trabaja 11.5, 3 11 horas, 6 10.5 y 4 10 horas. Y aquí está la distribución entre hombres y mujeres. Es curioso ver cómo la distribución de los hombres es decreciente y la de las mujeres sigue una distribución de forma más normal, como la campana que habíamos hace unos momentos, y aquí vemos una distribución sesgada a la derecha que va siendo decreciente. Al hacer otra tabla cruzada,
de cuál es la ubicación de los empleados en las distintas zonas geográficas que nos dio la empresa, con cuántas horas efectivas laborales al día, es para tener una visualización de dónde pueden estar los outliers y los casos preocupantes. Tenemos las distintas regiones y me estoy enfocando en la parte roja, es decir, los que laboran de 10 a 11.5. Encontramos que en la zona centro hay 6 empleados que laboran más de las 10 horas, 2 10, 3 10.5, 1 11.5. En la zona metropolitana son 2, en la zona norte son 5 y en la zona sur son 13. Perdón, es un solo empleado en la zona sur. De tal modo que llama la atención la zona centro y la zona norte, donde hay mayores índices, un mayor porcentaje de trabajadores que laboran altas horas. Esto va a tener mucho sentido con lo que vamos a encontrar de conclusiones más adelante de la satisfacción laboral y el nivel de estrés. Quedémonos en mente con centro, quedemos con mente norte y tengamos en mente también sur, que solamente es un empleado y también van a ver más adelante los resultados interesantes que nos muestra la zona sur del país. Haciendo un análisis de correlación, recordad que la correlación es la relación lineal entre dos variables. La correlación, recuerden que puede tener valores que van de +1 a -1, donde +1 es una relación positiva, 0 es que no hay relación y -1 es una relación negativa. No forzosamente son estos tres valores, sino es una escala que va del -1 al 1. Al empatar nuestras variables edad, antigüedad, horas laboradas y cuántos días fueron necesarios para tener una enfermedad, es decir, el ausentismo, ¿qué encontramos? Encontramos que la única variable significativa, recordemos que el programa va a arrojar distintos resultados, pero estamos buscando que sean significativas. ¿Cómo son significativas? Tenemos que establecer un nivel de significancia. En este caso, para el estudio es de 0.05, que es lo más común aceptado dentro de las investigaciones. Entonces buscamos relaciones significativas que el valor sea menor a 0.05. Por ejemplo, la relación entre la antigüedad y cuántas horas efectivas laboras al día, si bien nos da un resultado en la correlación de Pearson, no es menor a 0.05, por lo tanto no podemos hacer ninguna inferencia estadística. A diferencia de cuál es tu antigüedad y cuál es tu edad, tiene una correlación positiva y tiene una significancia menor a 0.05, en este caso es muy cercana a 0, entonces con este dato sí podemos tener una evidencia estadística de hacer alguna inferencia. Por lo tanto, si se dan cuenta, es la única variable cruzada que en una correlación nos da un valor, que es significativo. Es positivo, hace mucho sentido, que la gente que tiene mayor edad en la empresa tiene una mayor antigüedad. Hace sentido de modo de marco teórico. Como vieron, habíamos ingresado muchas variables al principio de nuestra investigación, en un total de 17 variables, y queríamos, a partir de todas las variables que nuestro marco teórico nos daba evidencia que generan estrés, que estamos seleccionando las siguientes 5 preguntas. ¿Usted siente que trabaja más horas que sus pares? En una escala de Likert de nunca muy frecuente. ¿En los últimos 3 meses has experimentado tensión o irritabilidad de nunca, ocasional, frecuente o muy frecuente? Los niveles de falta de concentración. Si has experimentado problemas físicos, escala de nunca, ocasionalmente 1 o 2 veces, frecuente 3 o 5 o muy frecuente 6 o más. Y si has experimentado problemas con falta de sueño con las mismas dimensiones. De tal modo que creamos una nueva variable a partir de estas 5. Una variable que se llamara estrés total. Para poder obtener esta variable, fuimos a partir de estas preguntas obteniendo puntos. Es decir, cuando un empleado contestaba nunca, obteníamos 1 punto. Cuando un empleado contestaba ocasionalmente, sumaba 2 puntos. Cuando un empleado frecuentemente 3 puntos y muy frecuente 4 puntos. De tal modo que si un empleado contestaba muy frecuente en las 5, íbamos a obtener 20 puntos en esta variable, siendo un mayor número de puntos asociado con un mayor número de estrés, menor número de puntos con un menor número de estrés. Esta es una de las primeras variables recodificadas que creamos. Creamos una segunda variable que es la percepción de la empresa. Queríamos conocer la percepción si era positiva o negativa. Tomamos 4 de nuestras preguntas. ¿Considera usted que su nivel de estrés le ayuda a tener un impulso de energía o entusiasmo? ¿Cómo considera su ambiente de trabajo? ¿Malo, regular, bueno, muy bueno? Si la empresa facilita alcanzar un equilibrio personal y profesional. Y si la empresa da apoyo para desarrollar las competencias desde desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Al igual que la variable anterior, cada una de las respuestas iba acumulando puntos.
de tal modo que si contestaba nunca, malo, en desacuerdo y en desacuerdo solamente acumulaba un punto, lo cual estaba asociado con una percepción mala de la empresa. A diferencia de los empleados que contestaban frecuente, muy bueno, totalmente de acuerdo, acumulaban un mayor número de puntos, de tal modo que puede acumular hasta 16 para una mejor percepción de la empresa. ¿Qué encontramos de estas variables que hemos creado? Primero es importante, corrimos los datos para encontrar la media de ambos datos y los puntajes que nos dieron, como les recordaba, es un sistema de puntos. Nos daba una media de 11.45 para el estrés total y 11.21 para la percepción de la empresa. No nos dice mucho el 11.21 y 11.45 aún. Partamos de que el nivel de estrés, el dato de menor estrés era 7 por el esquema de puntos que manejamos y el esquema máximo de puntos fue 16. Encontramos datos de 7 a 16. Y de percepción de la empresa encontramos datos de 7 a 15, donde 7 sería una mala percepción y 15 una buena percepción. Al estar en 11, vemos que está en un término medio un poco sesgado hacia arriba, 11.45 entre 7 y 16 y 11.21 entre 7 y 15. Con la media, la moda, desviación estándar. ¿Qué hicimos para poder transformar esta información en información más útil? Ya conocemos la media, 11.45 y 11.21. Conocemos la desviación estándar, que es la variabilidad de los datos. 2.24 y 11.87 son nuestras desviaciones estándar. Por lo tanto, a la media le restamos una desviación estándar y le sumamos una desviación estándar en las dos variables, de tal modo que tengamos datos que nos permitan establecer categorías. Usando la herramienta SPSS, podemos crear categorías de los que fueran menor, datos que encontramos de 0 a 9.20, iba a ser la variable 1 que iba a ser bajo estrés. Entre 9.20 y 11.45 sería el valor 2, estrés medio bajo. De 11.45 a 13.70 sería 3, medio alto estrés. Y valores arriba de una desviación estándar sobre la media, es decir, arriba del 13.70, obtendrían el valor 4 con un estrés alto. Mismo ejercicio hacemos para la perspectiva económica, estableciendo rangos a partir de la media menos una desviación estándar, la media más una desviación estándar, para tener categoría 1, 2, 3 y 4. 1, la perspectiva con la empresa es baja, la perspectiva de la empresa es media alta 2, media baja 2, media alta 3 y una perspectiva alta de la empresa 4. Al graficar los datos, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que hablando de nivel de estrés, como ya veíamos los datos, tenemos una media de 11.45 y 11.21. Hace sentido el 11.45 y 11.21 es el dato intermedio. El nivel de estrés de la empresa en general se ubica en la parte media, por eso tenemos una distribución normal en forma de campana. Podemos ver que los más estresados, un mayor número de empleados se encuentra con un estrés intermedio, aunque también tenemos empleados muy estresados y algunos poco estresados. En cuanto a la perspectiva, podemos ver una distribución normal, pero también sesgada a la derecha. Podemos ver que pese a que hay un estrés intermedio, vemos que la percepción a la empresa es buena. Claro, tenemos casos extremos donde creen que es muy buena y también tenemos casos extremos, pero una menor frecuencia de empleados, donde la percepción es una empresa no muy buena. ¿Cuáles son los hallazgos ya corriendo las variables con nuestras nuevas categorías que hemos platicado anteriormente? ¿Qué encontramos? La media del estrés se encuentra en estas categorías en 2.5 en promedio, es decir, se encuentra entre un estrés medio bajo y medio alto. Es congruente con las gráficas que veíamos anteriormente. La media de la percepción de la empresa se encuentra en 2.36, es decir, está más sesgada a una media baja perspectiva. Es el valor medio, aunque recordemos que también teníamos alta frecuencia en positiva. La moda respondieron, por eso tenemos una mayor frecuencia. El valor más encontrado es 3 en percepción de la empresa, es decir, el valor más comúnmente encontrado era media alta perspectiva. Recordemos, este es el promedio de las respuestas y este es el valor más encontrado. Para la moda, del valor más encontrado en el estrés era medio bajo. Otros de los hallazgos con las distintas frecuencias es el 30.4% de los empleados tiene estrés medio bajo o medio alto.
Aquí lo podemos ver en las respuestas de los empleados. Sin embargo, tenemos un 19.6% de empleados que tienen un alto estrés con nuestras nuevas variables de categorías. En relación a la percepción de la empresa, tenemos que si bien un 17%, 17.4% tiene una percepción mala de la empresa, la mayor porcentaje de empleados contesta que tiene una perspectiva media-baja y media-alta perspectiva. Aquí podemos ver que está una alta concentración, con 19 empleados media-alta, 16 media-baja. Y una alta perspectiva, los que creen que es una gran empresa, solamente es el 6.5%. Los focos importantes sería qué está pasando con este 17.4% que opina que es una empresa, tiene una mala perspectiva, y qué está pasando con este 20% aproximadamente de empleados que tienen un nivel muy alto de estrés. Al correlacionar las variables, una parte clave de nuestro estudio, de estas nuevas variables, es decir, estamos correlacionando, recordar que la correlación es el grado de asociación lineal entre las distintas variables. Encontramos un hallazgo muy importante. Cuando correlacionamos cuántas horas efectivas laboras al día y cuál es tu nivel de estrés, encontramos que hay una relación positiva y las buenas noticias es que es significativo al 0.01 nivel de significancia. Es decir, en el 99% de los casos podemos inferir que si hay alguna relación positiva. Al ser positivo, en 0.662 encontramos que existe una relación donde laboras más horas y efectivamente tendrás un mayor estrés con nuestra variable de estrés total, que recordemos nuestra variable de estrés total es el resultado de 5 preguntas que están integradas dentro de esta respuesta. En términos de la perspectiva de la empresa, no hubo una relación significativa menor a 0.05 entre las horas laboradas al día ni el estrés. Por lo tanto, no podemos realizar ninguna inferencia estadística. La única donde podemos encontrar que sea una referencia estadística y que va a ayudar a contestar nuestra hipótesis es entre las horas efectivas laboradas y el estrés total. Posteriormente hicimos medias cruzadas, es decir, queríamos encontrar si existe alguna diferencia entre el estrés total de los hombres y las mujeres. Encontramos, si bien, que en nuestra variable de estrés total, los hombres arrojaban un promedio de 2.31 y las mujeres de 2.82. A primera vista podríamos inferir que las mujeres tienen un mayor nivel de estrés. Sin embargo, la relación fue no significativa, por lo tanto, no podemos hacer una inferencia estadística entre que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres en su nivel total de estrés con nuestra nueva variable. ¿Existe alguna diferencia entre la percepción de la empresa entre hombres y mujeres? Parecería también que existe una percepción mejor entre los hombres, pero al recurrir al análisis de significancia vemos que no es menor a 0.05, por lo tanto no podemos hacer alguna inferencia entre que hay una diferencia entre los hombres y la opinión media de los hombres y la opinión media de las mujeres. ¿Existe alguna diferencia entre el nivel de estrés en las distintas ubicaciones geográficas de la empresa? Si bien aquí al estar cruzando más de dos variables, tuvimos que recurrir a un análisis, una prueba F. Anteriormente usamos una prueba T de significancia, ahora usamos una prueba F. Para nuestra buena noticia, encontramos que sí es significativa, tenemos una F alta y un nivel de significancia bajo, menor a 0.05, que es el nivel de nuestro estudio. Por lo tanto, podemos inferir que sí hay diferencias entre las distintas zonas geográficas y el nivel de estrés total. De tal modo que podemos encontrar que la zona norte del país tiene el mayor estrés. Recordamos al principio de la presentación que queríamos ubicar a la zona norte. Tiene el mayor nivel de estrés 3.45, seguido por la zona metropolitana 2.44, la zona centro 2.3 en un nivel intermedio, es decir, medio-bajo estrés, y la zona sur 1.92 entre bajo estrés y medio-bajo estrés. ¿Existe alguna diferencia entre la percepción de la empresa en las distintas ubicaciones geográficas de la empresa? Para nuestra buena suerte, nuevamente encontramos que sí es una relación significativa, es decir, sí es diferente el valor, estadísticamente hablando, entre las distintas regiones. De tal modo que encontramos que la zona sur tiene la mejor percepción de la empresa y coincide con el menor estrés como dato curioso. Hay un menor estrés en la zona sur y son los que tienen una mejor percepción de la empresa con un 2.76, seguido por la zona metropolitana 2.66, la zona norte y la zona centro del país es la que tiene la menor percepción.
Por lo tanto, podemos utilizar una visualización más gráfica de lo platicado anteriormente. Vamos a ver los hallazgos. Recordamos la zona norte, que tiene niveles más fuertes de estrés de nuestra nueva variable estrés recodificada. Son los que presentan un nivel muy cercano a 3.5, es decir, muy cercano a un nivel alto de estrés. Y se asocia con una percepción de los empleados de la zona norte intermedia, podemos decir, entre media baja y media alta. Llama la atención la zona sur, como ya lo recalcábamos, donde tienen un menor nivel de estrés y tienen una mejor percepción de la empresa. Hace sentido con las variables que están dentro de la percepción y dentro del estrés. Hay una relación inversa totalmente. Finalmente, la zona centro podemos evaluar que tiene un estrés, digamos, nivel bajo intermedio, pero tiene una percepción peor de la empresa. También este es un dato curioso que habrá que indagar en qué otros factores están asociando a que los empleados, dado que el estrés es intermedio, no es un nivel muy alto, se asocie con una peor percepción de la empresa. La zona metropolitana también cuenta con un nivel intermedio de estrés, pero tiene con una percepción muy buena de la empresa. Habrá que entender, caso contrario de centro, qué es lo que está pasando en la región metropolitana, adicional al estrés intermedio, que hace que los empleados estén contentos con la percepción hacia la empresa. ¿Sale? Por lo tanto, podemos concluir con nuestras hipótesis. Primera hipótesis, el promedio de las horas laboradas es mayor a 8 horas diarias. Efectivamente encontramos que 9.3 horas y encontramos que hay diferencias entre las distintas regiones, pero en general es mayor, siendo que hay empleados que sí laboran las 8 horas, pero tenemos algún foco que hay que entender con un mayor número de horas laboradas. Y finalmente, existe una relación entre el número de horas laboradas y el estrés. Efectivamente encontramos una correlación positiva de 0.662 significativa, que nos ayuda a decir que sí, efectivamente, mientras los empleados laboren mayor número de horas, tendrán un mayor número de estrés. Recordando que el estrés medido, no el estrés per se, sino con todas las variables que habíamos tomado en cuenta para tener esta relación. Muchas gracias. Les dejo aquí la biografía consultada durante la investigación. Hasta otro video.